Diciembre. Mes 12. Todo el año es nacional. Estás escuchando LRA13, Radio Nacional Bahía Blanca, AM 560. Pero muy buenos días. ¿Cómo le va, don Oscar? ¿Todo bien? Buenos días, Iván. Buenos días, gente linda de Radio Nacional. Hoy con compañía. ¿Un invitado? Un invitado de lujo. Es su amigo. Nah, es sí, un amigo porque de la casa. algún día voy a contar todas esas intimidades que a mí me llegan los correos y los mensajitos 2 días después. Bueno, no empecemos con intimidades. Gracias, querida audiencia, por estar participando un día más de La Voz del Riel, de Vías Argentinas, por Nacional, y con un invitado, como decía Iván, lo tenemos a Gustavo Alves, que pertenece a la Universidad Nacional de Luján, pero también tenemos en línea a Silvia Martínez. Ella es la presidenta de la Cámara de la Industria Naval Argentina. Buenos días, Silvia. Buenos días, acá estoy. Verdaderamente un placer, Silvia, poder hablar con usted, poder hablar con quien es la fundadora y presidente del Grupo de Mujeres Marítimas y que nos pueda hacer conocer un poquito de cómo se está trabajando en la parte marítima, cuáles son los planes a futuro, qué posibilidad de tener líneas de bandera. Sé que estaba a punto de viajar, así que le queremos robar estos minutos. Bueno, buenos días. Nuestro mayor compromiso es, por supuesto, la recuperación de la bandera, que hoy la bandera argentina tiene una participación del 2% en la hidrovía, ganados por Paraguay, que se ha convertido en la tercera flota fluvial del mundo, Brasil, Bolivia, Uruguay, que tienen una participación importante, y Argentina no. Entonces este año hemos hablado mucho de la hidrovía, del dragado, pero antes que nada tenemos que pensar con qué flota contamos. Y por supuesto, por el lugar que ustedes están, tenemos que recuperar los buques de mayor porte que se dediquen al tráfico marítimo internacional, porque no es posible que Argentina siga sacrificando salida de divisas por pago de fletes sin tener un buque. O sea, desde que se perdió ELMA, YPF, los buques de yacimientos carboníferos fiscales, no hubo una política de Estado para recuperar flota. Entonces, bueno, en ese camino nos encontramos como Cámara, que por supuesto es, además del transporte y satisfacer las necesidades logísticas del país, significa construir en los astilleros, mano de obra para los talleres, para los proveedores de insumos y para toda la cadena de valor. Buen día, Silvia. Iván Juárez lo saluda. Buenos días. Creo que en primer lugar necesitaríamos una línea de cabotaje, al menos interno, de Ushuaia hasta Buenos Aires. Hoy se ha perdido parte de la carga. El otro día hablábamos con la gente que exporta alfalfa a los países árabes y tenía un barco regular cada 15 días y hoy ya no lo tiene. ¿Existe la posibilidad, es viable recuperar esa carga desde Ushuaia a Buenos Aires con un barco pequeño, diríamos? Sí, en ese compromiso estamos. En principio estamos trabajando con una nueva ley de marina mercante y de industria naval, porque en el gobierno anterior, si bien se había sancionado una ley que hacía décadas que tanto la marina mercante como la industria naval no contaban, a los 3 días fueron vetadas por el presidente de la Nación del gobierno anterior, entonces le quitó la columna vertebral de la ley, que fue la 27.418 y la 27.419. Cuando digo que le quitaba la columna vertebral, era que precisamente le quitaba la promoción y el financiamiento para la construcción de embarcaciones dedicadas al cumplimiento de lo que vos me estás preguntando. Hoy por hoy,
los actores involucrados en el sector, que no solamente es la industria naval, es el comercio exterior, es las cámaras armatoriales, prefectura, aduana, o sea, por parte del Estado. Nos sentimos comprometidos a sentarnos en una mesa y a realizar un trabajo conjunto para que eso pueda ser posible. Entonces, en esa instancia estamos. Y como vos bien dijiste, sí, primero está la recuperación de la bandera en la hidrovía y después, como objetivo mayor, la recuperación de los buques de porte para el tráfico internacional. Buen día, Gustavo Alves la saluda, director del Observatorio de Comercio Internacional. Un gusto tomar contacto con usted. Quería aprovechar, ya que mencionaba el tema del comercio exterior. Este es un año un poco atípico. Recién algunos datos muestran recuperación del comercio en la Argentina. ¿Cómo está viendo este tema de la hidrovía puntualmente, lo que ha sido la renovación y lo que va a ser después la nueva concesión que se está manejando desde el Ministerio? Bueno, vemos que están trabajando la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables con el Ministerio de Transporte, abocados a articular sobre el tráfico de la hidrovía y todo lo que significa. Como como la Cámara siempre plantea en todas las disertaciones, el país necesita una matriz de transporte. Y cuando hablamos de una matriz de transporte de manera integrativa, significa desde los centros de producción, en camión, hacia un puerto o hacia un ferrocarril. En Europa le llevó 20 años constituir una matriz eficiente de transporte que le permita la salida de la carga hacia otros países de manera más competitiva. Entonces, Argentina sabemos que para crecer necesitamos incrementar nuestras exportaciones. Y para eso necesitamos sentar a todos los actores que intervienen en ese accionar para que realmente salga un número que sea competitivo para llegar con nuestra producción nacional a nuevos mercados. Entonces, eso es la tarea fundamental o los objetivos que nos deparan para el 2022. Silvia, Sergio Sacia y Moyano hijo Pablo, están impulsando una nueva ley de transporte. ¿Ustedes también están trabajando en eso? No me llegó el borrador. Yo sé que también la exdiputada Fernanda Vallejo presentó 2 proyectos y estamos pidiendo los proyectos, los borradores para leerlos en profundidad. Hasta ahora lo que sabemos es lo que salió en los medios. Estábamos viendo dentro de lo que es su trabajo dentro de la Cámara, y ustedes aglutinan casi un 60% de diferentes empresas de distintas áreas, y realmente creo que el trabajo dentro de lo que sería la faz de agrandar las pequeñas pymes o las economías regionales desde la óptica de ustedes, esto es posible en base a un trabajo consensuado desde la Cámara con ustedes y desde el Gobierno Nacional. Sí, casualmente estamos trabajando. La Cámara, te cuento, es una institución histórica que fue fundada en 1964 y tiene como jurisdicción desde Misiones hasta Ushuaia. Por lo tanto, nuestro compromiso es hacia todas las provincias vinculadas a la hidrovía y hacia todas las provincias vinculadas a la zona costera. Yo, además de ser presidenta de la Cámara, soy vicepresidenta de la Confederación Federal de Pymes y estamos trabajando con el gobierno para una unidad de pequeñas y medianas empresas, que es distinta la problemática de la pequeña y mediana empresa con relación a una gran empresa. Entonces, estamos trabajando en esa unidad, en plantearle al Estado cuáles son las necesidades y los empujes que necesita una pequeña y mediana empresa para producir más, porque en realidad la pyme es la más comprometida
más comprometida en acompañar al gobierno, en producir, en investigar, en innovar, en capacitar a su gente, en sostener su plantel. Y es la que hace más esfuerzos. Entonces, en eso también estamos trabajando. Sí, perdón. Convengamos que necesitamos nuestra marina mercante. Necesitamos. El otro día hablábamos con gente de Bolivia y ellos necesitan sacar subproductos y no puede ser que por nuestros ríos circulen otros barcos. Está bien, libre navegación, pero creo que como país tendríamos que potenciar lo que ustedes dicen, ¿no? De alguna manera volver a ELMA o el nombre que se le quiera poner y poner nuestra bandera de vuelta en los ríos, lagos y mares. Al menos Ushuaia a Buenos Aires para después hacer un transbordo y al exterior. A lo mínimo eso. Y después navegar nuestros ríos. Nosotros estamos trabajando con Bolivia, con la Cámara de Exportadores, con CADEC, y también con la participación del embajador argentino en Bolivia, Ariel Basteiro, siempre comprometidos con la integración, con el intercambio. En una oportunidad Bolivia recurrió a la Cámara para la construcción de un buque hospital y buques chiquitos que les permitan a ellos la navegación interior. En este caso estamos trabajando con la Cámara de Exportadores porque también están preocupados por su logística, por la salida de su carga, y ellos están interesados en la construcción de un remolcador a gas. La Cámara tiene un proyecto amigable con las energías limpias, que es las propulsiones en las embarcaciones a GNL. Y Bolivia tiene gas. Por lo tanto, le interesa la construcción de estas embarcaciones, que además de ser más económicas, seguras, tienen un ahorro en el combustible del 58 al 62%, que es uno de los costos más significativos en la navegación. Entonces, estamos conversando en eso, pero lógicamente como Cámara, con intereses nacionales y con el compromiso del desarrollo industrial en la Argentina, queremos que el primero se construya en nuestro país. Silvia, viendo que hace muy poco se presentó en sociedad una nueva draga construida exclusivamente en Argentina, ¿cómo está la posibilidad de que inversores extranjeros potencien la creación de nuevos barcos o de posibles barcos dentro de los astilleros argentinos? Estamos con... es posible, y además se está visibilizando las capacidades del sector por eso mismo. Nosotros además estamos trabajando con Astilleros Tandanor y con Astilleros Río Santiago, que son los dos astilleros líderes públicos del país, capaz de construir buques de este porte para que eso ocurra. Entonces confiamos que sí. Sí, perdón, no, realmente hay cuántas cosas para hacer, ¿no, Silvia? Muchísimas, porque ustedes están en un puerto estratégico que necesita recibir arena para vaca muerta, y nosotros estamos también comprometidos en la construcción de areneros más modernos, ágiles, con nueva tecnología, para poder acercar el insumo ahí y también a nuestro país, porque bueno, la arena es un insumo para la industria de la construcción imprescindible. Y hay areneros que les cuento que son de 1906, fíjense, antiquísimos. Y bueno, es otro nicho de construcción. En realidad siempre digo que tenemos que separar lo que es la industria naval pesquera y la industria naval dedicada a la hidrovía y al transporte marítimo. La pesca en este momento está pasando un muy buen momento. Necesitamos desarrollar el otro área. Silvia, yo quería aprovechar y consultarle más que nada por el tema del comercio exterior. Uno, cuando mira los datos de la Argentina,
prácticamente en INPO, en Expo, tenemos algunas similitudes en cuanto a origen y procedencia de lo que Argentina comercia con el mundo, ¿no? Pero cuando miramos exportaciones, que es por ahí lo que más nos interesa, sobre todo por el ingreso de dólares, sacando a Brasil, que está en el primer puesto, en un segundo lugar está China, Estados Unidos, India, lugares que requieren de mucha infraestructura para cargar buques, obviamente, de mayor porte. ¿Cómo han visto a la infraestructura, ustedes ahí desde la Cámara, la infraestructura portuaria argentina? Nosotros en algunas actividades que hemos encarado en este año hay como un reconocimiento de que hay que mejorar y que hay que, sobre todo, potenciar la inversión en una infraestructura un poco más moderna. A ver, ¿cuál es la opinión de ustedes desde la Cámara? Mira, hace 3 meses participamos en el Congreso Portuario que se realizó en Valencia, junto con José Beni de AGP y en ese momento era directora del Ministerio de Transporte Marcela Paso, hoy es diputada electa. El sistema portuario necesita ayornarse, modernizarse, porque el puerto, la operatividad portuaria también es un costo. El tiempo es un costo. El segundo desafío que tienen los puertos es ayornarse precisamente a los nuevos combustibles. En Europa, en tráfico internacional, ya hay buques con propulsión a GNL. Entonces los puertos tienen que equiparse para brindar este nuevo abastecimiento. ¿Qué pasa? Como en Europa ya hay 620 buques con esta propulsión, hace más de 50 años que ya están trabajando con GNL, los buques esos van a llegar a Argentina y vamos a tener que abastecerlos. Entonces el sistema portuario va a tener que ayornarse a ese sistema, porque si no, a través de la OMI va a ser multado. Y si no, el país se autolimita en su intercambio comercial. Entonces ya ahí va a afectar a su comercio internacional. En Ushuaia, por ejemplo, entran ya cruceros con propulsión a GNL. Entonces hay que prever, nuestro país debe planificar su flota fluvial y debe planificar a corto, mediano y largo plazo la visión también estratégica de los buques de porte. Y cuando hablamos de comercio exterior, que hablamos de la salida de nuestra producción nacional, que hablamos del tráfico, que hablamos de los puertos, de industria, de la creación de trabajo, estamos hablando de soberanía, porque el conjunto es soberanía, es la defensa de los intereses nacionales y de la creación del trabajo con mano de obra argentina. Por ejemplo, Brasil tiene una ley que protege su mano de obra. Nosotros participamos en una licitación de industria naval, de construcción o de reparación de un buque de Brasil. A nuestro número le cargan un 32% por no usar mano de obra brasilera. Y ese 32% nos impacta en la competitividad. Uruguay también tiene un 10% de protección a su mano de obra. Argentina no. Entonces hay muchas cosas para corregir y trabajar. Sí, la verdad que escuchando eso son datos que asustan porque también van a encarecer todo el proceso logístico. Acá con Oscar y con Iván, que hemos estado trabajando este año justamente el tema del intermodalismo, el multimodalismo, es necesario trabajar fuertemente de la cuestión del transporte, una mejor sinergia, una mejor integración. Creo que usted lo decía al principio de la entrevista, esta complementación entre carretero, ferroviario, marítimo y fluvial, porque bueno, son costos que para el operador de comercio exterior, ya sea tanto en importación como en exportación, realmente el número final a veces no es favorable. Estamos hablando de prácticamente un transporte carretero el interior a Buenos Aires es un equivalente en dólares a un transporte marítimo internacional de Buenos Aires a Chile. Entonces son costos realmente muy elevados, sumado a otros que a veces aparecen que bueno, habrá que sentarse a mirar
para lograr esto que está diciendo, ¿no? La competitividad, sobre todo en un contexto en el que está cerrando tanto el 2020 como el 2021 con algunos precios en caída a nivel internacional, y que eso por ahí no nos ayuda mucho cuando uno termina sacando la cuenta, ¿no? Todavía no tenemos los datos de cómo va a cerrar este año, estamos recién pasando los primeros días de la mitad de diciembre, pero seguramente ya en enero tendremos los balances, y hay algunos números de los productos que Argentina exporta que no han pasado por su mejor momento. Hay varios factores, entre ellos uno es claramente la pandemia y las demandas mundiales que hay sobre esto y las ofertas, así que habrá que sentarse a ver cómo se puede desde el país con política pública dar una mano con los costos. La política internacional en este momento está con una crisis total con el transporte intermodal. ¿Por qué? Porque la pandemia ha afectado al tráfico de contenedores, fundamentalmente China. Entonces hay un déficit del intercambio de contenedores que directamente impacta sobre el comercio internacional. Y para que tengan una idea, en el tráfico donde un contenedor el costo eran $1.400, pasó a $15.000. Entonces eso en los costos logísticos, bueno, realmente limita muchísimo. Y más en el lugar que Argentina está mirando el mundo, ¿no es cierto? Sí, realmente creo que el país va a tener que tomar cartas en el asunto con respecto a la ley de transporte, y también el tema de la posibilidad que tenemos, porque la mano de obra la tenemos, la materia gris, que es lo más importante, también la tenemos en el caso de Tandanori y de Río Santiago. Necesitamos poner urgente manos a la obra en producir nuestros buques pequeños y medianos, y tener nuestra línea de bandera, y de esa manera indirectamente con puertos húmedos y puertos secos poder darle la posibilidad al interior. Nosotros por suerte tenemos un gran país, pero por desgracia las distancias son las que por ahí encarecen los productos, que las pequeñas y medianas empresas que están radicadas en el interior les cuesta llegar a los puertos para exportar, y aún en el mercado interno. Entonces creo que necesitamos no va a ser fácil fabricar un buque y ponerse manos a la obra, pero creo que tiene que haber una decisión rápida para crecer en los instantes que estamos viviendo, ¿no? Mira, como mujeres del Foro de Mujeres Maritimistas te digo, sí, es difícil, pero no imposible. Las mujeres tenemos siempre la actitud que debemos poner de cada una lo mejor para solucionar los problemas. Nosotros somos un país proveedor de alimentos. ¿Cómo es posible que teniendo esa lugar, esa capacidad, esa posibilidad de incrementar nuestros mercados, de tener más presencia en China y demás, no hayamos sabido aprovechar esa oportunidad y prever la flota propia para la llegada de nuestros alimentos al mundo? Entonces, en ese objetivo tenemos que trabajar. No digo que sea fácil, no digo que sea inmediato, pero sí con una planificación lo podemos lograr. Sí, hay algo, perdón, Oscar, hay algo que hace años que tratamos de solucionar, al menos de nuestra zona al sur, que es llevar nuestra fruta del Valle Medio, y todavía no lo podemos hacer. Siguen viniendo camiones de Brasil a buscar las peras, las manzanas, las frutas de carozo. Y nosotros tenemos el tren al costado de las diferentes estaciones que tienen que ver con la zona de producción. Creo que una ley de transporte la necesitamos ya. Tenemos el producto, hay veces que hemos tirado el producto. En nuestra zona acá de Bahía tenemos el ajo y la cebolla, que a veces se pudre porque el costo logístico es más caro que hasta el producto. Entonces, con urgencia necesitamos, alquilaremos barco, no sé qué opinión tiene usted, pero necesitamos urgente ponernos a trabajar. La tierra la tenemos. Chartear buques se puede chartear. El tema es que tenemos que solucionar o dirimir los costos comparativos de la bandera. Nosotros tenemos una complicación grande, que son
las cargas tributarias con relación a la competencia o la competitividad con relación a los países del Mercosur y al mundo. Paraguay, por ejemplo, tiene leyes tributarias que ellos dicen 10, 10 y 10. 10 impuestos a las ganancias, 10 en IVA y 10 en cargas sociales. Nosotros tenemos 35% en ganancias, 21% en IVA y 48% en cargas sociales. Entonces, eso no anima a los armadores a que vengan a apostar acá al país y traer la flota que en definitiva está trabajando en Paraguay. No nos olvidemos que Paraguay ha crecido con armadores argentinos, ingenieros argentinos y mano de obra argentina. Entonces, tenemos que evaluar qué es lo que nos diferencia o nos saca de mercado para revertirlo. Y una de esas es el tema de las cargas tributarias. Paraguay también tiene financiación a tasa súper, tiene promociones a la industria. Entonces, es analizar qué es lo que Argentina necesita para ponerse de pie. Y bueno, es el estudio de esas cosas. Sabemos que el país en este momento no puede resignar recaudación tributaria. Pero bueno, a través del GNL era una herramienta que le acercábamos al gobierno nacional para bajar los costos logísticos. El otro día escuché una conferencia del ingeniero Chafino que hablaba de la investigación que habían realizado un equipo de ingenieros navales con relación a las distintas alternativas de canal de navegación, que por supuesto reducían tiempos de navegación. Y esos tiempos de navegación que eran seguros también bajan los costos logísticos. Y también es una manera de aportar al gobierno distintas posibilidades de ahorro para ser más competitivo. Entonces, por eso es imprescindible sentarnos en una mesa todos los actores que tenemos mucho para aportar. Silvia, lamentablemente se nos va terminando el bloque. Hay un montón de preguntas que nos gustaría hacerte, pero bueno, entendemos que tenías tiempos muy marcados, nos habías comentado, así que si nos permitís en algún otro momento poder volverte a llamar, volver a poner sobre la mesa todas estas situaciones que realmente son, creo que más que interesantes, saber cuánto es la mano de obra ociosa y capacitada sobre esta materia, cómo están trabajando, cuáles son las herramientas. Pero bueno, si nos permitís en algún otro momento, te volveremos a llamar desde Vías Argentinas. Mira, gustosa de que me llaman, porque si es uno de los objetivos claves que tenemos en esto, es difundir al ciudadano común de qué se trata el transporte fluvial y marítimo y la industria naval, porque pocos lo saben. Y bueno, para los objetivos del 2022 es mucho de lo que estuvimos conversando. Entonces le vamos a pedir que nos apoyen. La única manera de prosperar y de salir adelante con nuestros objetivos, ¿no? Que no es nada menos que los objetivos también de la nación. Silvia, verdaderamente agradecidos. Nos quedó pendiente ahí saber cómo fue ese cambio del estetoscopio hasta el timón, pero será para otra nota esa parte de su carrera primaria, por decirlo así. Así es, sí. Muchísimas. Pero bueno, muy muy orgullosa de estar en este lugar. Lo único que no creo que se va a poder jubilar en la misma edad. Le va a quedar mucho por hacer. No, el entusiasmo, como te dije antes, la mujer es perseverante y no se da por vencida fácilmente. Así que bueno, estamos en eso y contentas de ser así. Muy buen fin de semana, Silvia, y felices fiestas y hasta el próximo 2022, si Dios así lo permite. Bueno, gracias igual para todo Bahía Blanca. Gracias por llamarme.